estamos a disposición, ustedes plantean los temas. Daniela Forero, levanta la mano primero. Sí, hola Daniela. ministra, ¿cómo está? Tanto tiempo. Cierto, ¿cómo está usted? Bien. Bien, también. Gracias a Dios, ministra. Preguntarle obviamente todo lo que está sucediendo ahora con la ratificación del fiscal nacional. Como Corte Suprema, ¿cómo creen, o más bien cuál creen que son los principales desafíos que va a tener el Ministerio Público? Recordemos que son casi 4 meses sin estar con un fiscal nacional, entonces, finalmente, ¿cuál creen que son los principales desafíos, los más urgentes? Yo creo que es muy importante, por supuesto, que cuanto antes el nuevo fiscal nacional, una vez que asuma, pueda revisar toda la parte operativa del Ministerio Público, hacer los ajustes necesarios, justamente como usted lo dice, para los desafíos que vienen y para el plan que él mismo ha planteado, porque él ha planteado varios puntos que quiere desarrollar como fiscal nacional, y por supuesto eso va a demandar recursos, ajustes, planificación, toda la reactivación de los acuerdos que se están tomando en temas de seguridad pública, que es muy importante la participación también del fiscal nacional. Y yo creo que lo bueno, ¿no?, es que viene ahora un periodo distinto. Fue un periodo con mucho desgaste en toda la parte de la designación del fiscal nacional, y yo creo que terminado ese periodo ya hay que pasar página y en definitiva ahora abocarse a las grandes tareas que al fiscal nacional le competen, y que por supuesto nosotros vamos a tener la mejor disposición en el Poder Judicial de colaborarle, y por supuesto esperando que asuma para que nos podamos reunir. Así que creo que vienen muchas cosas que hacer, pero por supuesto va a tener que asumir y ver su propio plan de desarrollo en cuanto a los puntos que ha propuesto como su carta de navegación. Gracias, ministra. Bea Put, tiene la palabra solicitada. Bea. ¿Cómo está, ministra? ¿Qué Hola, tal? ¿cómo está, Beatriz? ¿Bien y usted? Bien, muchas gracias. Qué bueno. Ministra, le quería hacer 2 preguntas. Primero, ¿cuál es la opinión de la Corte Suprema a raíz de las declaraciones, de todo este problema que hubo, o esta tensión de la que se habló, digamos, a raíz de las declaraciones del presidente Boric, donde señaló que hubo irregularidades en el caso de Mateluna, del exfrentista? ¿Fueron un error esas declaraciones? Eso por una parte. Y segundo, si la Corte Suprema considera que cuando se habla de desprolijidades, cuando se conocen casos como el de Luis Castillo, ¿hay mecanismos o no para invalidar o revocar indultos? Esas 2 preguntas se me las podría responder. En primer lugar, Beatriz, el Pleno fue muy claro en el tema que a nosotros nos preocupaba como Corte Suprema, y creo que la respuesta que dio el presidente de la República fue muy amplia y muy explícita, en el sentido de decir que él no estaba cuestionando al Poder Judicial, ni a su función, ni a la capacidad que tiene el Poder Judicial de resolver jurisdiccionalmente los casos. Por lo cual yo creo que tenemos que quedarnos con la explicación que el propio presidente dio, y que, como digo, creo que se tomó el tiempo de detallar y de demostrar un especial aprecio y preocupación por su relación con el Poder Judicial, cosa que evidentemente se valora, porque ese mismo aprecio y preocupación también la tenemos nosotros respecto de nuestra relación con el Ejecutivo. Por lo cual ese es un tema superado, y creo que ha quedado muy claro que el Ejecutivo tiene una deferencia por lo que se ha resuelto por el Poder Judicial, sin perjuicio que, por supuesto, cada uno puede tener su opinión sobre los fallos judiciales, porque esto no es un tema de opiniones, sino que es un tema de poderes. Por otra parte, en el tema que usted menciona, como ya es de conocimiento público, el señor Contralor General de la República está pidiendo los antecedentes respecto de los decretos de indulto que se han dictado en días recientes. Y en consecuencia es un tema que posiblemente va a tener algún tipo de decisión o resolución por parte del Contralor y eventualmente de otros organismos, como podría ser el caso del Poder Judicial, por lo cual nosotros no vamos a adelantar ningún juicio sobre este tema, porque eventualmente por distintos caminos, ¿no es cierto?, puede llegarse hasta
el Poder Judicial, y ese es el momento en que se tiene que pronunciar sobre la viabilidad jurídica o no de dejar sin efecto, corregir, modificar, etcétera, un decreto de indulto. Pero perdón, solamente para contrapreguntar. Entonces, lo que pasa es que la ministra del Interior hoy día dice que no hay mecanismos. ¿Hay mecanismos, ministra, para poder invalidar? Beatriz, el Poder Judicial no puede empezar a pronunciarse sobre los mecanismos que los interesados pueden hacer valer frente a un decreto, porque los caminos pueden ser eventualmente muchos o ninguno, según la interpretación que las partes y que los expertos en este tema puedan tener. El Poder Judicial no le corresponde empezar a anunciar, mire, lo que hay que hacer es irse por este lado, hacer esto otro, o no hay que hacerlo, esto no se puede. Lo que sí va a hacer el Poder Judicial es, si alguna materia relacionada con los indultos llega a sede jurisdiccional, es pronunciarnos sobre la pertinencia o no de las acciones que se podían haber deducido. Gracias, Bea. Bárbara, Miranda, por favor. Hola, ministra, ¿cómo está? Buen día. Hola, bien, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Qué bueno. Ministra, la quería llevar a otro tema sobre el caso Pradenas. Hay un tema con los jueces, tanto la defensa como la fiscalía, han estado presentando distintos recursos para poder inhabilitar a los jueces relacionados en el tema. En caso eventual de que se nos acabaran las alternativas y no completar los 3 jueces que se necesitan para el segundo juicio oral, en ese caso, ¿qué es lo que debe hacer el tribunal para poder completar finalmente a los jueces que van a ver el caso? Bueno, dependiendo de lo que suceda desde el punto de vista de la dotación del tribunal, si en definitiva la totalidad de la dotación del tribunal por esta vía, ¿no es cierto?, de inhabilitaciones cae y no puede conocer en la materia, el tema tiene que resolverse por reglas de subrogación entre tribunales, y en consecuencia habría que buscar un tribunal que le corresponda subrogar legalmente desde el punto de vista de las funciones de este, dentro, por supuesto, del tribunal que tenga las mismas competencias, y en consecuencia tendría que decidirse por la Corte de Apelaciones respectiva, que ese tribunal entonces entrará a conocer de esta materia por estar inhabilitada la totalidad de los miembros del tribunal de origen. Y en ese mismo tema, en el Pleno han conversado este tema de los jueces que se han pronunciado por redes sociales en distintos casos. No solo lo vimos en el caso Pradenas, sino que también lo hemos visto acá en Santiago con algunos jueces. ¿Lo han conversado en el Pleno el tema de uso de redes sociales de los mismos jueces? Nosotros tenemos desde hace ya, deben ser unos 4 años más o menos, tenemos un instructivo general que no es mandatorio, es decir, no establece ni prohibiciones ni sanciones, pero sí es un instructivo, una especie de recomendación sobre la pertinencia de tener especial prudencia y cuidado con el uso de redes sociales. Esto creo que hay que ser muy enfático en decir que no limita ni impide la libertad de expresión de los jueces como personas, porque esa facultad y derecho nunca se pierde, no importa el cargo que se ejerce. Pero los jueces tenemos más limitaciones que otras personas para dar nuestra opinión, por varias razones. Primero, porque si uno da opiniones, ¿no es cierto?, antes de que la causa se vea, por eso les decía yo que no podíamos pronunciarnos sobre las herramientas para impugnar decretos o no impugnarlos. Si nos pronunciamos antes, estamos inhabilitados porque ya dimos una opinión o dimos un parecer en un asunto que nos va a ser confiado. Si empezamos a dar opiniones durante, obviamente se afecta la imparcialidad, y es importante decir que la imparcialidad no tiene que ver con que ese juez, en razón de lo que dijo, vaya a fallar a favor o en contra de una parte, sino que en el fondo se hace temblar, ¿no es cierto?, se hace decaer la seguridad y certeza que las partes tienen que tener sobre que el juez es imparcial. No se trata de que el juez, porque dijo A o B, vaya a ser parcial, pero nosotros tenemos que tener una garantía amplia de imparcialidad, y por eso es que no podemos estar dando opiniones durante el proceso. Y posteriormente al proceso, una vez que el proceso ha terminado, también hay que ser cuidadoso. ¿Por qué? Por dos causas, ¿no es cierto? Primero, porque hace pensar o dudar si realmente yo fui imparcial cuando resolví, porque resulta que de alguna manera estoy manifestándome en un sentido
muy personal, ¿no es cierto? Quizá hasta muy pasional sobre lo que he resuelto. Y además, porque muchas causas tienen todavía abierta una vía recursiva, entonces yo no puedo empezar a discutir con los otros tribunales, ¿no es cierto?, de la segunda instancia o eventualmente la Corte de Casación o de nulidad en el caso penal, respecto de lo bien que es mi fallo. Justamente en específico, los jueces no podemos salir a defender nuestro fallo, sí podemos salir a explicarlo, que son cosas distintas, ¿no? Entonces, todo eso es lo que hay que tener a la vista, y lo que se ha procurado con ese instructivo es que los jueces tengan esos elementos, ¿no?, en consideración cuando se comunican con redes sociales. Ahora, sobre los casos puntuales y actuales, no ha habido ningún pronunciamiento del Pleno, pero hay que tener presente que está esa normativa previa. Y lo último que le quería preguntar, ministra, es sobre estos recursos, sobre recursos de ISAPRES. Si ustedes como sala habían recibido ya algunos recursos relacionados con el tema del alza de GES. Nosotros tenemos que tener una audiencia sobre el tema del GES, pero normalmente esas audiencias se fijan cuando está la integración completa de la sala. En este tiempo hay personas que han tenido permiso, yo estuve con feriado legal, otro ministro está con feriado legal, entonces hay que buscar una ocasión y fecha en que coincidan los titulares de la sala, pero es muy posible que sobre ese tema se haga también una audiencia, como se ha hecho en los otros casos. Muchas gracias, ministra. Encantada. Gracias, Bárbara. Alejandra Zúñiga, ¿vale? Alejandra, no se le escucha. No, no se escucha. Poquísimo. Puede ser el volumen del computador, porque no está silenciado. Sí. Poquito, No, sí, bajito. No, yo no escucho nada, estoy sorda, Julio, usted escucha mejor que yo. Yo no se escucha. Ale, si quieres escribe la pregunta y yo te la puedo leer, y le damos la palabra a tu colega. ¿Alguna pregunta a la espera de Alejandro? Por acá, Julio. Cristian Echeverría. Aprovecho. Sí, ¿cómo estás? Ministra, ¿cómo le va? Mucho gusto. Oiga, acá lo más bien. Oiga, quiero volver un poquito atrás lo que había dicho la Bea Putin respecto de que en el tema de Mateluna, el presidente había dicho claramente, textual, dijo: tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia, y posteriormente insistió, dijo: para mí Jorge es inocente. Y el Pleno sacó una declaración, como usted lo explicó correctamente. ¿Usted qué cree? ¿Que este tipo de situaciones ya no debieran estar a esta altura relativamente clara la separación de poderes, que las personas que están en puestos de importancia tuvieran clara cuál es su situación y no tener que comentar, no tener que entrometerse? ¿Lo sintieron ustedes como una intromisión innecesaria ese comentario al respecto? Y lo otro también sobre Mateluna, sí, en su calidad de experta, ¿usted cree que una persona merece o puede obtener un doble indulto? Mire, respecto del primer tema, yo creo que, dado que quien hizo las expresiones que usted menciona ya las explicó, y las explicó detalladamente y con especial deferencia por el Poder Judicial, ya no corresponde seguir pronunciándose por ella. A todos en algún momento nos pasa que podemos querer decir una cosa y no resulta exactamente lo que se quería decir, o se puede interpretar de muchas maneras, y justamente para eso, ¿no es cierto?, las personas se entienden hablando y se pueden aclarar o se pueden rectificar cosas que se han dicho o que se han entendido mal o no se han querido decir. Para nosotros con eso basta, porque para nosotros lo realmente importante es tener una buena relación con los demás poderes del Estado, porque son muchas las tareas de primer orden que nos convocan. Hablaba antes yo de la seguridad pública, ¿no es cierto? Está el tema que realmente es un tema de primer orden y relevancia del proceso constitucional que viene, de las reformas que hay que hacer en numerosas leyes, de los proyectos que hay sobre esa materia, etcétera. Entonces, nosotros no nos vamos a quedar dándole vuelta a cosas dichas cuando ya se han respondido. Así que desde ese punto de vista
De veras, nosotros hemos dado por cerrado el tema y esperamos tener la mejor relación tanto con el presidente como con sus ministros, particularmente además con el nuevo ministro de Justicia que nos va a visitar y que tendremos la oportunidad de conversar también con él temas de la agenda común que tiene que desarrollarse. Ahora, en el segundo tema de si se puede indultar 2 veces a una persona o no, como dije antes, yo no puedo emitir ningún pronunciamiento, no hay pronunciamiento del Pleno, ni lo puedo emitir yo, porque eventualmente si esto se judicializa, nosotros no podemos adelantar pareceres jurídicos. Perfecto, muchas gracias, ministra. Gracias, ministra. Gracias, Cristian. Alejandra mandó su pregunta. Dice, la voy a leer textual. Quiero preguntar cómo recibió la Corte Suprema el nombramiento del nuevo ministro de Justicia, Luis Cordero. Si lo conocen o han tenido relaciones con él. Y junto con eso, si ya se dieron superadas las tensiones con el Ejecutivo por el tema de la elección del fiscal nacional y luego de los indultos. Y si este nuevo ministro cree que ayudará a restablecer las relaciones. Bueno, yo en primer lugar decir que el nombramiento de Luis Cordero ha sido muy bien recibido por la Corte Suprema porque es un hombre que lo conocemos, ha numerosas veces comentado fallos, ha participado en actividades académicas que se han organizado por la Corte o por universidades donde varios ministros hemos coincidido y en consecuencia tenemos una impresión muy buena de él en cuanto a que es un hombre con un gran conocimiento del derecho, a que es un hombre que entiende y conoce el Poder Judicial y que creo que podemos tener una excelente relación con él, porque así además en su ejercicio profesional ha demostrado su comprensión sobre la realidad judicial, que no es sencilla y que no es fácil. Así que esperamos tener un muy buen desempeño. Como digo, nos vamos a reunir, el Pleno se va a reunir con el ministro de Justicia y esperamos ahí tener y desarrollar una agenda conjunta. Y entonces esperamos con muchas expectativas favorables todo lo que va a ser la gestión en conjunto con el ministro. Y por supuesto cualquier tensión durante el proceso de el nombramiento de fiscal nacional o todos estos temas que hemos estado comentando, nosotros ya los hemos cerrado, ya no interesa darles vueltas, sino que lo que interesa es lo que viene. Vienen cosas importantes para Chile y creo que el ministro Cordero va a tener grandes desafíos y nosotros, como siempre, vamos a estar ahí para colaborarle en todo lo que sea posible, tanto a él como a su equipo. La misma periodista Alejandra pregunta cuándo se van a reunir con el ministro Cordero. Mañana, a las 8:30. Está levantada, gracias Alejandra, está levantada la mano de la Bea Put nuevamente y después de Sebastián de la Carra. Sí, no, era la misma pregunta, que cuándo se iban a reunir y a qué hora. Mañana a las 8:30. Gracias. Sebastián. Gracias, Julio. Buenos días, ministra. Hola, buenos días, Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, ministra. Qué bueno. Ministra, yo entiendo que la Corte Suprema quiera dar vuelta a la página en relación al tema indulto, pero esta es la primera vocería que tenemos sobre el tema, por eso permítame insistir un poco sobre el tema. Pero quiero extenderlo un poquito más allá de las palabras exclusivamente del presidente, porque creo que usted ya ha respondido y ha sido meridianamente clara. Sin embargo, dentro del gobierno también hay otras voces que en distintas situaciones han cuestionado a la justicia. Y me refiero, por ejemplo, puntualmente a la ministra Orellana, que a raíz del caso Pradenas, indicó que necesitábamos tener una justicia a la altura. Anteriormente también ella había hecho distinciones entre la verdad judicial, la verdad material. Entonces se genera aquí un conflicto entre las opiniones políticas del gobierno sobre los fallos judiciales versus las opiniones del propio Poder Judicial respecto a los casos. No, nosotros fallamos en derecho, Sebastián, y en consecuencia cuando se acogen recursos, no se acogen recursos porque a uno le caiga mejor o peor una causa o una persona o un imputado o las partes o sus abogados, sino que se acogen recursos porque hay causales legales para eso. Nosotros estamos estrictamente sometidos al derecho y el derecho es un instrumento objetivo, es un instrumento duro desde el punto de vista de que es mandatorio
y además hace un corte en la realidad, es como un cuchillo, ¿no?, que corta la realidad. Y hacia acá pueden estar nuestras pretensiones, ilusiones, opiniones, visiones, y hacia acá está lo que el derecho dispone, y desgraciadamente, ¿no es cierto?, no se puede fallar a gusto de quien está observando el proceso, sino que se falla de acuerdo a derecho, y eso hace que muchas veces no sean tan comprendidos o tan entendidos los fallos, pero justamente las vocerías, las comunicaciones Poder Judicial tienen por objeto que se comprendan mejor, no que se compartan, porque esa es una opinión personal de cada uno. En consecuencia, nosotros estamos tranquilos en que tanto en el caso Pradena como en cualquier otro, se falla en derecho y además se falla por causales que están bien explicadas. No es un asunto aquí de que no se consideró la gravedad de los delitos. Aquí hay un tema, ¿no es cierto?, relacionado con la imparcialidad, como lo conversábamos antes. Y en consecuencia, nosotros tenemos hace mucho tiempo el Pleno, y personalmente yo, la convicción de que la justicia chilena está a la altura y de que los jueces chilenos han hecho un gran esfuerzo para ser muy rigurosos en su fallo, para ser personas que estudian constantemente, personas que están capacitadas permanentemente y que además hemos ido generando una jurisprudencia sólida en numerosos temas penales, constitucionales, laborales, etc. Y en consecuencia, las opiniones de todo el mundo son muy respetables, pero nosotros en ese sentido nos sentimos totalmente a la altura. Pero la doctrina de que los fallos no se comentaban, que ya parece que ya no corre, ¿eso no le incomoda al Poder Judicial? Nosotros hemos sido comentados siempre, Sebastián. Lo que pasa es que a veces, o en estos tiempos, usted ve comentarios por redes sociales o ve comentarios en puntos de prensa. Pero nosotros siempre hemos sido comentados en nuestros fallos, por ejemplo, en artículos de especialidad. Hay personas que han hecho artículos cuestionando fallos o que no les gustan, o que hacen observatorios o barómetros o todo este tipo de cosas, y en consecuencia el Poder Judicial está bastante acostumbrado a que muchas veces los fallos se comenten para bien o para mal, y que se discutan los fallos, y por cierto son fuentes de derecho, así que se discutan y se comenten está bien, pero el punto está en que nosotros tenemos que estar seguros del estándar que estamos cumpliendo, sin perjuicio de las opiniones de cada uno, y en eso hemos sido muy rigurosos en que el estándar sea el adecuado, y por eso le acabo de decir que pensamos que nosotros somos un Poder Judicial a la altura, pero respetamos plenamente lo que cada uno pueda pensar desde su propia sensibilidad, porque nosotros no estamos en el mundo sentimental, estamos en el mundo del derecho. Gracias, ministro. Gracias, Sebastián. Mariano Reyes. Hola, ¿cómo están? Hola, Hola, ministra, ¿cómo está? Hola Mariano, ¿cómo le va? Bien, bien, gracias. ¿Y usted? Bien, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Oiga, le quería preguntar cuál es la dimensión que ven ustedes en torno a todo lo que ha pasado con los indultos, pero sobre todo a que se reconozca por parte del gobierno que existieron desprolijidades. Y también entiendo que quizás no quieran pronunciarse al respecto, pero igual nos gustaría saber cuál es el espacio técnico que ven ustedes en el debate sobre si se puede revocar o no los indultos. No vamos a pronunciarnos sobre eso, Mariano, como expliqué antes, porque es posible que nosotros por alguna razón tuviéramos que intervenir, entonces no vamos a opinar sobre eso, como no lo hemos hecho en ningún otro caso. Cuando hay situaciones que de alguna manera generan controversia, no es nuestro papel como Poder Judicial instruir a las partes de que hagan A o B, o acudan a una institución o a otra, o realicen o no gestiones legales. Eso le corresponde a sus asesores, a sus informantes en derecho, a los expertos que están en otra parte. El Poder Judicial no le corresponde esa tarea. El Poder Judicial le corresponde resolver cuando es del caso. Y evidentemente, como estos temas siempre tienen algún riesgo de judicialización, nosotros no nos pronunciamos previamente. Y lo que dijo el gobierno sobre el tema de las desprolijidades es una observación del propio gobierno. En consecuencia, es el presidente o los ministros los que tienen que definir y explicar qué es lo que quisieron decir con eso. Tampoco nos corresponde a nosotros interpretarlo. Gracias, ministro. La Alejandra Zúñiga preguntó de nuevo por el chat, ministra, dice, ¿la reunión de mañana con el ministro es protocolar o se discutirán temas que para la Corte son prioritarios? Y pregunta, ¿cuáles son los temas que a la Corte le gustaría conversar con el ministro de Justicia? Bueno, es una reunión protocolar, o sea, es uso y costumbre que el ministro que asume pida
una reunión con la Corte y en este caso se va a reunir con el Pleno a las 8:30, por lo cual el propósito de la reunión es protocolar, pero es muy posible que se planteen algunos temas importantes hacia el futuro, por ejemplo, el proceso constitucional que viene, la participación del Poder Judicial, las modificaciones legales que se han planteado a código, la instauración de nuevos procedimientos y cualquier otro tema que el propio ministro quiera plantear o miembros de su equipo. No hay una agenda, no hay una pauta establecida, pero en estas reuniones, además de que se saludan y se conocen, ¿no es cierto?, y se llega a un contacto más cercano, muchas veces se plantean temas que yo daré un punto de prensa después de la reunión para contarles en qué consistieron. Sebastián, y vea, levantar la mano nuevamente. Perdón, a mí se me quedó arriba, Julio, yo estoy listo. Ya. ¿Y la vea? Sí, yo tengo una pregunta más, ministra, que claro, ustedes dan por superar la polémica con el Ejecutivo, pero le quería preguntar ya mirando más, o sea, empezamos un nuevo año, sin duda fue una de las semanas más complejas para el gobierno y hubo toda esta pugna con la Corte Suprema, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que qué situaciones no se deben repetir en la relación de los tres poderes del Estado de aquí en adelante? ¿Qué esperan ustedes, digamos, que no haga el gobierno para no volver a tener que caer en estos comunicados, en estas aclaraciones, y que le estemos preguntando esto también a ustedes en el día de hoy? Nosotros no damos, como le decía, así como no damos instrucciones legales, tampoco damos instrucciones de cómo hay que operar en los otros poderes del Estado. No nos corresponde a nosotros pautear ni al presidente, ni a sus ministros, ni al Congreso, ni a nadie. Solo decirle que nosotros hemos iniciado este año 2023 con mucho ánimo, con mucha convicción de que Chile tiene grandes necesidades y de que esas grandes necesidades, parte de su satisfacción, tiene que ver con una adecuada relación y coordinación entre los distintos poderes del Estado. Este tema de la coordinación nosotros lo hemos dicho en numerosos fallos en materias diversas, pero en lo que es macro es muy importante que haya diálogo, que haya comprensión, que haya el respeto debido, y de ese punto de vista nosotros estamos entrando a este nuevo año con la mejor impresión del punto de vista de la voluntad de todos los actores de que así sea, y por eso cualquier problemática previa, como lo decía antes, la dejamos absolutamente como una página que ya se cerró y que creemos que es una relación que debe fortalecerse, que hay grandes objetivos colectivos y que el Poder Judicial es un actor innegable en esos grandes objetivos colectivos, y así vamos a procurar. Y todo lo que haga falta para tener una buena relación con los otros poderes del Estado lo haremos, porque nosotros no tenemos ninguna pretensión de ganar ningún punto, ni de ganar ninguna especie de gallito con los otros poderes, sino que al contrario, lo que queremos es poder trabajar en conjunto, porque si eso no se hace, los perjudicados son las personas, los destinatarios de las decisiones públicas. Y ese es nuestro propósito, es el propósito del Pleno, estar en buena relación con los demás poderes y desarrollar un trabajo colaborativo, que es lo que Chile merece y demanda. La última pregunta, Bárbara Miranda, y Mario Guzmán después. Bárbara, está muteada. Sí. Ahora sí. Ministra, ¿me escucha? Ahora sí. Sí. Ahora sí. Ya, sí, la quiero llevar a otro tema. La quiero llevar, yo siempre le pregunto sobre delincuencia. Justamente quería ver si en esta reunión que van a tener mañana con el ministro, van a plantear este tema de quizás modificar algunos condenas por delitos nuevos que en Chile antes no se veían o que fueron que lo trajeron, por ejemplo, el tema de los secuestros, los prestamistas. ¿Van a abordar ese tipo de cosas dentro de esta reunión o solo va a ser casi presentación? No, yo creo, Bárbara, que tan al detalle es poco probable que se plantee. Lo que nosotros queremos, y usted lo sabe mejor que nadie, es a ver si podemos conformar las mesas de trabajo conjunto. Y ahí, por supuesto, hay temas como eso, ¿no es cierto? Los tipos penales, las penas, la modificación que ha tenido todo lo que es el cuadro delictual, y ahí es posible que podamos desarrollar ideas, propuestas, etcétera. Pero en esta reunión es muy poco probable que llegue tan al detalle el asunto.
¿ah? Es más posible que sean temas generales de inquietud mutua. No creo que se vean temas tan detallados. Pero ahí yo les voy a contar mañana. Pero ustedes están abiertos a justamente ya más adelante en estas mesas de trabajo que hace tiempo que estamos viendo que ustedes quieren juntarse con el gobierno. ¿Ustedes están abiertos quizás a modificar y abrirse a estos nuevos delitos que tengan unas penas más altas o que finalmente se sumen al código? Nosotros nunca podemos tomar iniciativas legales, como usted lo sabe, porque no nos compete. Pero por supuesto que si hay iniciativas legales en este sentido, se van a analizar con el mayor interés, ¿no es cierto? Y nosotros siempre damos nuestra opinión, y siempre es una opinión positiva, es decir, esto nos parece bien, o esto quizá habría que completarlo. Nosotros nunca opinamos en un sentido negativo, sino que procurando colaborar al trabajo legislativo a través de nuestra opinión, y así lo vamos a seguir haciendo. Gracias, ministra. María Antonio. Sí, ¿qué tal, ministra? ¿Cómo está? Un gusto Bien, a Mario, todos. ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien. Un poco en la misma línea para ir cerrando la conversación. ¿Usted cree que este año 2023 ya ha despejado este tema del fiscal nacional? Él supuestamente viene con 90 días donde va a implementar medidas. De una otra manera, el año no está marcado, salvo por el proceso constituyente, pero por elecciones populares. ¿Usted cree que es un año decisivo para modernizar el Estado, especialmente el Estado de Derecho que proteja a las personas? Porque está quedando un poco la sensación de que hay una discusión acá arriba de los poderes, de las autoridades, y abajo la gente sigue de una u otra manera sufriendo el día a día de los distintos fenómenos, y no hay modificaciones legales que se hagan cargo de esos fenómenos. Me refiero a migración, me refiero a tomas ilegales, el delito de extorsión, que no está tipificado en Chile, etcétera. ¿Usted cree que es un año decisivo ese 2023, pensando en la gente, que las autoridades piensan en la gente? Bueno, yo creo que es bastante evidente, ¿no es cierto?, para todos los poderes públicos, que una de las grandes preocupaciones de Chile son los temas de seguridad pública. Por eso yo les hablaba de la necesidad de retomar esa agenda de seguridad pública ahora que ya está nombrado el fiscal nacional. Basta que asuma para que eso se pueda retomar, y espero que se retome exitosamente. Así que claro que es un año decisivo para revisar todos los temas legislativos y no legislativos, porque tengamos presente que el tema de la delincuencia o de la criminalidad tiene aspectos que no solamente son legislativos. Yo creo que no es bueno que nosotros le transmitamos a las personas el mensaje de que las leyes corrigen todo, las leyes son un instrumento, pero hay otras cosas que hay que abordar para hacer correcciones más intensas del punto de vista de una sociedad que presenta cierta problemática. Ya lo hemos hablado varias veces, ¿no es cierto? Los temas de la infancia, la juventud, los temas de la falta de educación del punto de vista cívico, la necesidad de rehabilitación, etcétera. Todo eso son múltiples componentes que el tema legislativo es un componente más, pero evidentemente que es un año clave para poder abordar este tema. Nosotros no somos colegisladores, pero como digo, si nos preguntan, por supuesto que vamos a transmitir cuál es nuestra visión del asunto y colaborar y estar presente en todos aquellos desarrollos que se hagan en esa materia. Un pie de la mesa importante es el tema legislativo, más no el único. Gracias, ministra. Canta. Ministra, ya no hay más preguntas. Yo, la última. ¿Quién? ¿La Bea? Beatriz. Perdón, pero la última pregunta a raíz de lo que usted... Un combo de preguntas hoy día, Bea. Sí. No, es que a raíz de que usted dice que es importante retomar la mesa de seguridad, le quería preguntar qué le parece, o si más bien le preocupa a la Corte Suprema el hecho de que se haya quebrado la posibilidad, o que esté en este minuto al menos desahuciada por el momento, la posibilidad de un compromiso transversal de seguridad. Bueno, ojalá que eso se pueda retomar. Yo creo que hay diferencias que a veces interrumpen los procesos o los complejizan, pero yo creo que esas diferencias siempre se pueden corregir, se pueden arreglar, porque los grandes objetivos a veces lo demandan, y desde ese punto de vista ojalá eso sea posible. Nosotros no somos intervinientes, pero sí somos interesados en que eso se pueda hacer, y ojalá sea ese el caso, sin poder nosotros tomar las decisiones, pero esperando que así sea.